Continúo con la cuarta parte de la lectura del libro ¿Dónde están las monedas? Pregunta el autor. ¿Qué obstáculos me puedo encontrar en ese proceso de recuperación del amor hacia mis padres? Hay dos discursos que tratan de explicar los principales obstáculos que se encuentran en este movimiento amoroso natural y espontáneo hacia nuestros antecesores para fluir. El primero nos dice que tenemos problemas porque no fuimos bien o suficientemente queridos como hijos. En este contraste y complementariamente, el segundo defiende que el conflicto está en amar de una manera infantil, ciega y mágica, algo que nos lleva a implicarnos trágicamente en el destino y las dificultades de aquellos que forman parte de nuestra red de vínculos, ya sean los padres o la familia en un sentido más extenso. Sobre lo primero me gusta decir en mis talleres y grupos que lo importante no es tanto el hecho de que nos hayan querido o no nos hayan querido suficientemente bien. La percepción de si somos amados o no es muy variable y subjetiva, sino si nosotros seguimos amando o no. El malestar, la angustia, el infierno, la caída o como quiera llamarse, no es tanto el hecho de no haber recibido el amor de afuera, sino la falta de amor hacia los demás que sentimos dentro de nosotros. Ya Séneca cuenta en sus cartas a Lucilo que no puedes ser feliz cuando vives solo para ti, cuando todo lo haces en tu propio interés. En verdad, solo vives para ti cuando vives para los demás. Lo que nos cura es abrazar en nuestro corazón a nuestros padres y no tanto ser abrazado por ellos. Esto último está bien, claro, pero no es el objetivo. Lo esencial es que abracemos y que en este abrazo acojamos a los demás, a la vida tal como es, a los hechos, a nosotros mismos. Abrazar es un movimiento espiritual, es decir, sí, a la existencia, a lo que ésta trae y requiere en cada momento, porque los padres son los representantes de la existencia. A través de ellos se ha manifestado la vida y nosotros podemos cuidarla. La contraseña para las puertas del paraíso se compone de una simple sílaba, sí. Una de las enseñanzas cardinales de las tradiciones de sabiduría es que sufrimos cuando nos oponemos, que el malestar se nutre de resistencias. Me gustaría explicarte una curiosidad. Resulta que en muchos grupos he improvisado una encuesta, preguntando quiénes no se sintieron suficientemente o bien queridos por sus padres. ¿Te imaginas el resultado? Sí. Suelen levantar la mano muchos. A continuación pregunto acerca de cuántos de los que son padres diría que no quieren suficientemente o no suficientemente bien a sus hijos. Casi nadie levanta la mano. No hace falta conocimientos de contabilidad para deducir que los números no cuadran. Para mí hay una sola explicación a esto y es el orden cultural. Se ha privilegiado el cuestionamiento de los padres, dando alas quizás a un movimiento necesario para transitar de una cultura excesivamente patriarcal hacia otra más filial. Sin embargo, todos los extremos necesitan corregirse y la actual dictadura moderna de lo filial debilita tanto a los hijos como a sus padres, los confunde. Además, asentando la puesta en escena acusatoria contra los padres, se perpetúa la tendencia victimista e irresponsable de los hijos. Mientras los padres sufren innecesariamente con un amargo acopio de culpas, también los padres han entrado en el código cultural imperante, autoperseguidor, de que deberían ser mejores, más perfectos. Hay otra razón poderosa que puede empujarnos a iniciar la tarea de restaurar el amor hacia nuestros padres. Solo logramos amarnos a nosotros mismos cuando los amamos y honramos a ellos, en lo más profundo de cada uno de nosotros. Por muy graves que sean las heridas, los hijos seguimos siendo leales a nuestros padres e inevitablemente los tomamos como modelos y los interiorizamos. De algún modo conectamos con una fuerza que nos hace ser como ellos. Por eso, cuando somos capaces de amarlos, honrarlos, dignificarlos y respetarlos, podemos hacer lo mismo con nosotros mismos y ser libres. Pregunta nuevamente el autor. ¿Cómo podemos saber qué hemos tomado y qué hemos rechazado?
Se puede reconocer lo que no hemos tomado de nuestros padres a través de unos pocos, 6, 8 o como mucho 12 recuerdos a modos de imágenes dolorosas de nuestra infancia que una y otra vez asaltan nuestros pensamientos, tensándonos y haciéndonos sentir de nuevo indefensos o rabiosos o apenados o abandonados o lo que fuera, produciendo un mal trago para el cuerpo. Muchas personas conservan imágenes muy vívidas de sucesos difíciles y en cambio olvidan centenares de momentos en los que fueron considerados, cuidados, alimentados, queridos, tomados en brazos, etc. Y sin cuidados no hay vida, no se logra sobrevivir. En general, creo que está en horas bajas la cultura psicológica popular de que los padres causan, por su negatividad, el mal en los hijos, aunque, de hecho, nada los esculpe cuando tienen comportamientos destructivos. Si miramos la vida cotidiana de los padres, vemos la cantidad de dedicación y ocupaciones que requiere criar un hijo. Por lo demás, lo más común es que los padres deseen espontáneamente que los hijos estén felices. La cuestión es cómo tomar las monedas difíciles, porque incluyen lo doloroso. Boris, creador del concepto de la resiliencia, tan de actualidad últimamente, muestra el poder que tienen algunas personas para recuperarse de graves heridas y traumas emocionales. Aunque somos mamíferos sensibles que sufrimos ante la falta de amor y de respeto, o por los hechos y los reverses terribles de la vida, muertes, pérdidas, desdichas, también estamos asistidos por la fuerza de la vida y por un amor eterno, presente en cada uno de nosotros, sea cual sea el rumbo y la forma que elegimos para vivir. También Confucio afirma que una ofensa no es una gran cosa excepto por el hecho de que nos empeñemos en recordarla. Sin embargo, es común que construyamos nuestra vida en función de recuerdos, algunos de ellos traumáticos, que resultan meras transformaciones de aquello que vivimos en su día. Recuerdos que quedan muy lejos de la realidad, o que la distorsionan más o menos, y que nos distancian de nuestro presente, nuestro único sostén. Y es que el único lugar posible donde podemos vivir es el presente. Y estas imágenes y sensaciones ocurrieron allá, y entonces pertenecen a otro tiempo y momento. De manera que una herida no es una gran cosa, excepto si nos empeñamos en recordarla. Esto es cierto y falso al mismo tiempo. Aunque con la mente logramos olvidar ciertas imágenes, en el cuerpo quedan registradas todas nuestras vivencias y este actúa como una especie de receptáculo y regulador emocional que procura sobrevivir y minimizar los daños al precio de tentarse, congelarse, inhibirse, camuflar ciertos sentimientos, ocultar otros, modificar pautas respiratorias. Somos seres que se nutren de experiencias y que funcionamos a distintos niveles. Por un lado está el pensamiento verbal y racional, y por otro la imaginación, las emociones, las sensaciones físicas, la postura, pautas corporales, etc. El cuerpo recuerda y registra. En cada persona vive el cuerpo del que fue ayer y antes de ayer, y del que fue a los 15 años y a los 2. En nuestro cuerpo está presente la memoria de todo lo que vivimos. Nuevamente pregunta el autor. ¿Qué perdemos o conseguimos al rechazar o tomar las monedas? Entre las vivencias que tenemos con nuestros padres se encuentran las dulces, las que nos hacen sonreír y sentirnos bien, y las amargas, que nos duelen y nos contraen. Las primeras parecerían que nos impulsan a la vida y las segundas parecería que nos entorpecen. La tentación para muchos consiste en querer tomar solo lo positivo y expulsar lo negativo. Y esto tiene una lógica aplastante. Queremos alejar de nosotros aquello que nos ha producido o todavía nos produce dolor. Así, algunos rechazan a los padres y lo que viene de ellos. Sin embargo, hemos de comprender que la lógica emocional de efectos funciona de manera precisamente poco lógica. Es más bien un tanto paradójica e independiente de nuestra voluntad, por lo cual, a menudo, como ya hemos apuntado, el rechazo nos ata con fuerza a lo que rechazamos o a aquellos que rechazamos. Para bien o para mal, no gobernamos los afectos con nuestra mera voluntad,
El lenguaje del corazón se escribe con otro ritmo, sutil, rotundo y apasionado, difícilmente cuadriculado. De este modo, muchos que no toman sus monedas y permanecen en la queja o el resentimiento, luego de mayores se comportan como sus padres o reproducen comportamientos dañinos iguales a los recibidos. Lo que verdaderamente ayuda es realizar el proceso de aceptar también lo que fue difícil y con ello quizás hacernos más fuertes o más sabios. Es decir, también lo que parece negativo está al servicio de la vida y podemos aprovecharlo a nuestro favor. También lo doloroso nos puede hacer más plenamente humanos. Por ejemplo, algunas personas que sufrieron graves pérdidas o traumas con sus padres se sobreponen y bien construyen una vida con alegría y mucho sentido. A la inversa, hay personas que amparándose en pequeñas frustraciones con sus padres, se creen con derecho a tener una vida mermada o penitencial y culpan a sus padres para justificar sus errores o fracasos. Debemos de saber que nada nos impide desarrollarnos bien y que del pasado conservamos meramente las cenizas en forma de imágenes mentales recordadas, que podemos transformarlas y ponerlas en paz con lo que fue, con lo que recordemos de ello, al menos, y abrirnos al presente, el lugar y el tiempo del verdadero fuego del vivir. En general, las personas que realizan el proceso interior de tomar sus monedas y ponerse en paz con sus padres y su historia se sienten mejor en su piel, establecen relaciones más fáciles, adultas y fluidas, y aportan a la vida lo que tienen. Una vez más, pregunta el autor, ¿qué sucede cuando rechazamos a nuestros padres y aquello que nos han dado? Es decir, nuestras monedas. Las personas que rechazan sus monedas se sienten más vacías y andan esperando que otros o alguna cosa los llene. A veces la pareja, otras los hijos, o el trabajo, o la riqueza, o la justicia, o la religión, o lo que fuere, y se resisten a dar lo que tienen para dar a la vida. Muchas son las zanahorias que perseguimos de manera vana a lo largo de la vida, cuando la solución es apearse del burro o literalmente dejar de ser burros y cambiar nuestro punto de vista, dejando así de sufrir y hacer sufrir inútilmente. Si rechazamos, nos debilitamos y, como digo, solemos buscar en los demás lo que nos falta. En cierto modo, permanecemos como niños tiránicos que decimos a la vida y a nuestros padres cómo deberían ser, en lugar de aprender de lo que es, de tomarlos como son o fueron. La realidad está, por supuesto, para ser modificada y mejorada, y así lo hacemos todos los días. Tratamos de cambiar lo que se puede cambiar, pero de lo que ya fue es mejor hacernos discípulos y tratar de aprender algo que nos sirva ahora. Cuando no aceptamos la realidad de lo que nos ha tocado, en cierto modo, también nos negamos a nosotros mismos. Quien niega sus orígenes desdibuja su identidad. Quien amputa una parte de su trayectoria se encuentra eternamente en fuga, intranquilo. Sartre decía, no importa tanto lo que me han hecho, sino lo que yo hago con lo que me han hecho. Al final es mejor y más útil que la responsabilidad esté en nuestro tejado y trabajar con nuestra historia para convertirla en aliada, abriéndole nuestro corazón a pesar de las heridas o justamente abriéndonos a ellas. Únicamente logramos trascender lo que aceptamos. Y dice el autor, pero a veces el rechazo parece que nos da una fuerza especial, ¿verdad? Sí, es cierto. Y podemos cometer el error de pensar que esa fuerza es la verdadera fuerza de la vida, pues es de tal magnitud aparente que es fácil creer que nos bastará con ella para avanzar hacia una vida plena. En realidad, aunque se trata de una fuerza impetuosa, apasionada e intensa, puede tomar muchos rostros y se nutre de su propio combustible emocional: victimismo, quejas, sollozo, resentimiento, sed de justicia, rencor, venganza, hedonismo, perfeccionismo, vanidad, orgullo, etc. Es una fuerza enorme que configura el paisaje del sufrimiento humano. Como se dice en el cuento,
Representa una inmensa galería de personajes y posturas existenciales sobre las que las personas tratamos de sostenernos cuando carecemos del coraje y de la humildad suficiente para asumir nuestras heridas, nuestras bendiciones, para apoyarnos en la realidad tal como es, en nuestros padres tal como son. Esta fuerza es intensa, ciega e impetuosa porque es falsa. Y es falsa porque no procede de la realidad, sino de la oposición y de la negación de esta. Es una fuerza que nos hace creer que nos deben compensar nuestras carencias y que por nuestro sufrimiento somos merecedores de ciertos derechos. Pero hay algo que debemos aprender. Ningún sufrimiento concede derechos, ninguna postura asistencial eficaz sobre heridas concede merecimientos. Como se afirma en el relato, el único sentido de este sufrimiento, que no es dolor, es hacer sufrir a los demás, ya que únicamente el dolor genuino despierta la compasión. Nuevamente, pregunta el autor, ¿por qué nos adecuamos a buscar en otros aquello que no obtuvimos en el seno familiar? Es decir, cubrir con otros nuestras carencias afectivas. Porque sería como intentar abrir una puerta con un martillo en lugar de una llave. Con el martillo a lo mejor podemos abrirla, pero la romperemos y no volverá a servirnos como puerta. También por otra razón, que aprendí de los muchos casos que he visto como terapeuta, porque esos afectos, aun siendo muy sentidos, nunca pueden sustituir de verdad a otros afectos. Un afecto no sustituye a otro, como una persona no puede sustituir a otra en nuestro corazón. Por ejemplo, una versión clásica y común del enamoramiento consiste en esperar que el otro tenga aquello que uno no tomó de los padres y nos lo dé. Cuando es solo un poquito, quizás puede funcionar. Sin embargo, cuando es mucho, resulta demasiado e imposible. Reconozco que es formidable cuando uno recupera la esperanza de que, en algún lugar, podrá alcanzar las tantas preciadas monedas. Pero esta está en una esperanza vana, porque, de hecho, el otro o la otra solo pueden dar aquello que tienen y les corresponde por su posición, aun queriéndolo dar todo y amándonos plenamente. Una pareja es una pareja, o como se dice en el cuento, una relación entre adultos, fundada en la igualdad de rango, en el intercambio equilibrado y en la sexualidad. Es una relación contractual y no incondicional. Hace que las personas se despidan de la infancia. Igual sucede con los hijos. No podemos esperar de ellos lo que no pueden darnos. Sin embargo, algunos padres sí esperan que sus hijos cubran sus carencias y ejerzan un chantaje emocional inconsciente sobre ellos, lo cual hace muy difícil a esos hijos independizarse y liberarse de ese lazo insano. Crean vínculos especiales con sus hijos o hijas, cuando a ellos les basta con un vínculo normal. Tienen suficiente con sentirse cuidados, queridos, pertenecientes y libres, nada más. Un hijo o hija especial se distinguen porque de manera inconsciente su padre o madre están convencidos de que tienen las monedas que necesitan. Entonces se relacionan con este hijo de una manera especial, llena de expectativas. De manera no muy consciente buscan en los hijos lo que les falta. Anhelan llenar sus vacíos o lo que no tomaron de sus padres o de sus parejas. Y esto es un peso notable para los hijos. Algunos de ellos lo asumen por amor a los padres y sacrifican su vida, involucrándose con intensidad. Otros encuentran oportunidades y la presión de su autonomía y desarrollo les empuja con tesón. Hay que saber que en el fondo los hijos aman ciegamente a sus padres y a su familia y se implican con el sistema y los padres requieren con lo que quedó inconcluso a través de sus cargas y sufrimientos. Esto no ayuda a nadie, por supuesto. El amor ciego trae mucha enfermedad. Ojalá se cumpliera el orden de las relaciones humanas en las familias para que las personas sean más dichosas y en especial dos normas. Que todos forman parte en igual medida y que los posteriores no cargan con asuntos de los anteriores. Es difícil, claro. ¿Cómo un hijo puede desentenderse cuando ve triste o infeliz a la madre o al padre? ¿O no confían en que estén bien sostenidos en la vida?
Lo que ayuda es que el hijo pueda aclarar los enredos y respetar el destino de los padres y saber que no le corresponde tener las monedas que a los padres les faltan, ni ser padre o madre de sus padres, ni responsable de la felicidad o la vida de los padres, etc. Cuando un hijo se desarrolla y sale del lugar de apoyo de uno de los padres, por ejemplo, se quiebra en un equilibrio establecido del sistema y este padre tiene una nueva oportunidad de encontrar lo que le falta o de resolver lo que no está resuelto. A veces, por ejemplo, los padres perdieron muy pronto a sus padres y tienen penas no aclaradas. Todo esto tiene que quedar con ellos para que lo puedan integrar y así se les respeta y se les toma tal como son, incluido con sus dificultades. Volviendo a la pregunta, la respuesta es que nadie puede dar algo que no tiene ni le corresponde. Por eso cuando se está buscando en el lugar equivocado, la pareja puede seguir o no, pero no sigue el bienestar. Las asociaciones, amistades y relaciones cercanas pueden seguir o no, pero no sigue el crecimiento y la sonrisa compartida. Para muchos es una oportunidad para cambiar, para preguntarse de nuevo. Para otros no. A veces incluso se actualiza con redoblado impulso el rostro cegado del hijo cuando deja la casa de los padres. Eso le puede llevar a aumentar su empecinamiento, a reactivar las razones, los rencores y los argumentos, por mucho que le haga más infeliz.